Buenos días a todos. Les agradezco mucho que se hayan conectado a esta conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar las cifras de la industria de COVID y nuestros voceros, como cada semana, harán primero una presentación y posteriormente tendremos nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Recaredo Arias. Muy buenos días tengan todos ustedes y agradecemos nuevamente el interés que tienen en la cobertura de las cifras del sector asegurador y en particular estas conferencias de prensa semanales que vamos presentando sobre todo la evolución de los casos de COVID-19, tanto en gastos médicos como en vida, así como también las indemnizaciones en cobertura solidaria. Con el ánimo de estarles aportando un poco de más y mejor información. Esta semana, en la parte que le toca a Juan Patricio Riverol, van a tener nuevos datos que nosotros creemos que son muy interesantes. Esperemos que a ustedes también les parezcan interesantes para que ustedes puedan dar nota de ellos. Pues ahora ya yendo a las cifras particulares, tenemos que el monto acumulado de casos en esta semana llegó en cuanto a monto, en cuanto a cantidades indemnizadas, a 1,931.5 millones de pesos. Esto significa un incremento del 13.9%. Es interesante ver que hay una disminución en el porcentaje de incremento del monto, dado que las últimas 3 semanas habíamos tenido un 17% de incremento casi todas las semanas. Entonces, en esta semana hay una pequeña reducción del incremento, más sin embargo, llegamos a 4,488 casos y en cuanto a número de casos, el incremento es de 14.8%, cuando la semana anterior había sido de 12.7%. Sin embargo, las semanas anteriores había sido del 21%. En cuanto al avance de las indemnizaciones, este monto de 1,932 millones significa un 61% de nivel de avance de las indemnizaciones. Hay un incremento interesante porque la semana pasada habíamos reportado un 56%. El caso de mayor monto sigue siendo de 15.4 millones de pesos. No obstante, en los 10 casos más altos tenemos algunas variaciones para que el que quiera de ustedes que detallemos un poco más en el momento de preguntas y respuestas, con mucho gusto lo hacemos. El monto promedio es de 430,000 pesos. En cuanto a los casos reportados, el número de casos, la Ciudad de México y el Estado de México concentran el 45% de los casos y tenemos como el top 6 la Ciudad de México con 1,512, el Estado de México con 487 casos, después se encuentra Nuevo León con 359, Baja California con 208 casos y tenemos prácticamente empatados a la ciudad de Puebla el estado de Puebla y Jalisco con el quinto lugar y Puebla con el sexto. En cuanto a cómo están distribuido el dato entre la población asegurada y la población en general, la tasa de letalidad, que es el número de fallecimientos en relación con el total de infectados. En el caso de la población asegurada tenemos un 6% y en la población en general es un 11.6%, esto con base en las cifras anoche, a la conferencia de prensa de anoche. Y en la población asegurada tenemos como tasa de contagio 49.3 personas por cada 100,000 personas aseguradas, mientras que en la población en general tenemos 249.7 personas por cada 100,000. Podemos decir que de lo que ha reportado la Secretaría de Salud hasta anoche, con 317,635 casos de contagios, en el país solo 1.41% tenía un seguro, tomando en cuenta los casos que nosotros hemos indemnizado. En lo que corresponde a los datos acumulados en las últimas 8 semanas,
tomando en cuenta edades, por número de casos, el 47% de ellos ocurren en personas de 40 a 59 años y el 20% en personas de 30 a 39 años. La siguiente. Si tomamos ya montos también por rango de edad, el 49% de las indemnizaciones en los casos quedan de 40 a 59 años, se concentran entre 40 y 59 años el 49%. Ya en las nuevas láminas, Juan Patricio, y por eso no profundizo más, nos va a platicar datos muy interesantes contrastados también contra el seguro de vida. Y en lo que corresponde a sexos, el 65% de los casos es masculino, pero también en el monto a indemnizar, el 70% de los montos que se han estado indemnizando corresponde al sexo masculino. Como lo hemos venido diciendo, pues terminamos siendo el sexo débil. La atención más requerida es el internamiento hospitalario, en donde tenemos un acumulado de 2.706 casos, con un monto de indemnización promedio de 349,000 pesos. Recordemos y reiteramos, el monto promedio de indemnización son 43,000 pesos, que es muy relevante recordar pues que es un monto bastante alto, más alto que en otro tipo de neumonías, y está como montos promedios en los niveles altos de los costos de padecimientos normales, es decir, no hablando de enfermedades graves o enfermedades crónicas. Y pues esto hace muy relevante lo importante que es contar con un seguro. Después, en unidad de cuidados intensivos, tenemos 674 casos con 909,000 pesos. Y vale la pena también intubados, que nos han preguntado, tenemos un promedio de 947,700 casos. En cuanto a defunciones, llevamos ya un acumulado de 255 defunciones de personas que se atendieron por seguro de gastos médicos. Han fallecido 255 personas, y de estas el 47% de las defunciones se encuentran entre las edades de 50 a 69 años. Pues ahora paso la palabra a nuestro vicepresidente Juan Patricio Riverol para que nos haga el resto de la presentación. Sí, muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos ustedes. También les agradezco mucho el que nos acompañen esta mañana para compartirles esta información. Aquí tenemos, en lo que respecta a seguros de vida, el monto acumulado que se lleva pagado o está en proceso de ser indemnizado. Estamos hablando de 1,000 millones de pesos. Esto representado o a través de 4,500, casi 600, 4,600 casos de lamentables defunciones. Tenemos que el mayor caso, bueno, pues es muy llamativo, 68 millones de pesos, pero vemos que el monto promedio son 225,000 pesos. Aquí viene la distribución por entidad federativa, y vemos que también, como el seguro de gastos médicos, la gran mayoría, el 46% de las indemnizaciones están concentradas en el centro del país, entre la Ciudad de México y el Estado de México. Aquí vemos por edad y por género. Vemos por edad, pues la gran concentración está entre personas de entre 30 y 69 años, habiendo una todavía mayor concentración entre personas de 50 a 69 años. Y esto, bueno, es consistente con las recomendaciones de la autoridad respecto a que personas mayores de 60 años, por lo menos, tengan un cuidado especial, adicional, para evitar contagiarse. En cuanto al sexo, vemos que también es consistente con el seguro de gastos médicos, donde la enorme mayoría, el 72%, son casos del sexo masculino.
Y aquí tenemos una información adicional que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con cómo se distribuye los casos de tanto de gastos médicos como de vida, de seguros de vida, entre lo que son seguros individuales a lo que son las indemnizaciones a través de seguros de grupo que las empresas otorgan. Entonces aquí vemos cómo en lo que tiene que ver con indemnizaciones, como en gastos médicos, el 35% de las indemnizaciones se están haciendo a través de gastos particulares, individuales, de pólizas de gastos médicos, y el 65% es a través de las pólizas de grupo, pólizas que las empresas otorgan como prestación a sus empleados. En el caso del seguro de vida, la distribución es parecida, aun cuando tiende a ser un poquito más equilibrada entre los seguros de vida individuales particulares que una persona contrata por sí sola, que representan el 44%, y el 56% son a través de las pólizas de seguro de grupo de vida. En cuanto a los casos, vemos como en gastos médicos el 65%, o sea, sigue la misma relación que a través de viéndolo como indemnizaciones. Y en el seguro de vida, ahí curiosamente, el porcentaje de casos está más cargado a mayoritariamente 78, casi 80% en pólizas individuales. Esto yo creo que para ver estas cifras en particular habrá que esperar un poco a que pase tiempo, porque puede ser que haya más casos de indemnizaciones por seguro de grupo que estén todavía en proceso, pero bueno, llama la atención. En cuanto al monto promedio de indemnización, vemos que ya sea seguro de grupo o seguro individual, por lo menos en lo que tiene que ver a gastos médicos, el monto es muy parecido. Y allí, bueno, la explicación es muy clara, que es en cuanto a cuál es el costo, que ya en las gráficas que presentó Recaredo viene, cuál es el costo de atención hospitalaria en gastos médicos. Entonces allí no tendría por qué haber una diferencia entre seguros, digamos, individuales a los seguros de grupo. Y en cuanto al seguro de vida, ahí sí hay una diferencia importante. La explicación es que las personas en lo individual contratan seguros de vida por montos mayores de lo que obtienen a través de los seguros de grupo otorgados por las empresas. Aquí tenemos en cuanto a la tasa de mortalidad por cada 100,000 asegurados. En vida la tasa es del 6.9% y en gastos médicos del 2.8%. Y aquí tenemos esta gráfica, un poco en respuesta a preguntas que nos han planteado ustedes en conferencias o en reuniones con la prensa anteriores, pasadas, en donde les damos cifras, ahora sí que cifras duras, de cuál ha sido el impacto al sector asegurador, cuál ha sido la indemnización que el sector asegurador en México ha dado a sus asegurados en diferentes situaciones de grandes catástrofes o grandes hechos naturales. Y vemos cómo, bueno, el más fuerte fueron 2.290 millones de dólares en el 2005, que fue el huracán Vilma. Después viene el sismo de septiembre de 2017, que fueron 1.236 millones. El huracán Odil, Gilberto, el sismo del Distrito Federal en 1985, casi 1,000 millones de pesos. El sismo del 2017, casi 700 millones de pesos. Y luego tenemos otro huracán, Isidoro, las lluvias en Tabasco, heladas en Sinaloa, y el huracán Manuel e Ingrid en el 2013. Y la pandemia, esta que estamos viviendo, estamos actualmente en cifras de 128 millones de dólares. Son dólares, sí. Sí, dólares. Y aquí vemos cómo está, digamos, en el lugar número 18. Pensamos que las proyecciones es que se debe acercar
a las cifras por estas últimas del huracán Manuel e Ingrid de 330, pensamos que más o menos por allí va a quedar cuando se termine pues con lo último de esto, esperamos hacia finales de año. Pero creo que son cifras interesantes, solamente para poner en perspectiva cuál es el impacto que esto está teniendo y la capacidad, por ende, del sector asegurador para hacerle frente a sus responsabilidades. Entonces, aun cuando claramente va a ser un caso importante, no es especialmente grande para lo que hemos vivido por otros hechos naturales. Muchas gracias por su atención y pues estamos a sus órdenes para preguntas o aclaraciones. Sigue la cobertura solidaria. Perdón, sí, perdón. La cobertura solidaria, para ponernos al tanto, aquí tenemos ya 215 casos pagados a lo largo de 26 entidades. 49% otra vez están concentrados en la zona centro, Ciudad de México y Estado de México. La siguiente. Pues creo que es todo, ¿no? Bueno, pues aquí viene la información por tipo de posición dentro del sector salud. Vemos que un porcentaje alto son médicos y enfermería. Y el 56% está disperso, repartidos entre todas las demás muy importantes funciones del personal en el sector salud. Y las indemnizaciones han sido pagadas, han sido entregadas en un porcentaje grande, prácticamente en la mitad al cónyuge del fallecido, 64 casos a los hijos y en 30 casos a los padres. Aquí tenemos por edades y por géneros, tienen ahora sí que un patrón muy similar al que hemos presentado antes en los seguros de gastos médicos privados y los seguros de vida privados. La gran mayoría es del sexo masculino, y también pues una gran parte están concentrados entre las edades de 40 y 60 años. Y aquí, bueno, les reiteramos la información para que nos ayuden a divulgarla, para que el personal o los beneficiarios o los parientes de los personal del sector salud que lamentablemente fallezcan, pues tengan esta forma de comunicarse con nosotros para darles este apoyo, esta cobertura solidaria. Muchas gracias y muy buenos días, y estamos a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, Juan. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Adelante, claro que sí. Gracias. Primero, Ricardo, tomarte la palabra con lo que comentabas al principio en los costos que están detectando, si nos puedes detallar un poco más de los casos, lo que nos comentabas. Esa sería una. La segunda, si tienen el dato, o no lo vi, si me pueden precisar de cuántas empresas tienen contratado seguro colectivo en este caso para COVID. Y tercera, las proyecciones que están haciendo sobre el costo que podría tener la pandemia comparado con Manuel e Ingrid, es en el caso siguiendo las perspectivas que han dado las autoridades de salud, que será una pandemia larga, que podríamos verla todavía incluso el año que entra, o más o menos cómo han hecho ahí los cálculos. Gracias. Sí, Toño, buenos días, gracias por estar presente. En efecto, el caso mayor es de 15.4 millones de pesos, el segundo es de 13.5 millones de pesos, luego el tercero 11.7, el cuarto 11.1 y el quinto 10.4. En esta semana ya los primeros 5 tienen un monto de indemnización superior a los 10 millones de pesos.
y luego seguimos del 6 al 10, están entre 6 y 8 millones de pesos, o sea que pues va incrementándose también el monto de los casos más elevados. Juan, ¿tú quieres comentar lo de la proyección final? Sí, bueno, primero, no sé, Ricardo, si tengamos el dato de cuántas empresas tienen contratados seguros de gastos médicos y seguro de vida. Creo que no, ¿no? No. Entonces, bueno, creo ese es un dato que veremos si podemos darles un dato que nos diga algo, porque es difícil identificar cuántas empresas, ya que puede haber empresas que tengan grupos, por ejemplo, económicos que tienen varias empresas y cada una puede tener un seguro, entonces ahí se estaría, digamos, podría parecer más empresas de las que son, pero esa información no es una información a la que fácilmente tengamos acceso por parte de las aseguradoras, entonces esa información lamentablemente no la tenemos. Ahora, en cuanto a la estimación, en base a lo que se lleva al día de hoy indemnizado, que son 130 y tantos millones de dólares, nuestra estimación es que esta pandemia puede llegar a generar indemnizaciones por parte del sector asegurador alrededor de 300 millones de dólares. Eso es más o menos la cifra que estamos estimando. Gracias. Y de todos modos, Toño, nos quedamos de tarea el dato para analizarlo. Lo que pasa es que ahí en la estadística, en todo lo que son seguros colectivos, tenemos que identificar bien cuántos contratantes tenemos, y luego en particular en el seguro de vida, pues también está la parte de los bancos que contratan los seguros para créditos, por tarjetas de crédito, autos e hipotecas. Entonces tenemos que ir viendo esa parte, pero nos lo llevamos de tarea, Toño. Muchas gracias. Miguel Ángel en Sastigue de 24 horas. Muy buenos días a todos. Si bien ya comentaron que no tienen el dato preciso de cuántas empresas tienen contratados estos seguros, ¿será de casualidad que sí tengan identificado qué tipo de empresas, si son pequeñas, grandes, y también pues a qué sectores pertenecen pues dentro de la economía? Y respecto a esta proyección de la comparación de la industria de seguros por la pandemia, aproximadamente, digo, si es que tienen el dato, aproximadamente al cierre de este 2020, ¿a cuánto podría ascender esa suma de esos 300,000 que ustedes tienen proyectados? Gracias. Sí, bueno, la proyección es que terminemos este año, que la gran parte de la pandemia se va a conocer y se va a indemnizar durante este año. Estimamos que termine alrededor de los 300 millones de dólares. Y en cuanto al tipo de empresas que tienen contratados seguros de gastos médicos y de vida, no tenemos el dato tampoco, digamos, con esa precisión, pero sí les podemos compartir que es prácticamente todo tipo de empresas en toda la gama de actividades económicas de industrias, y también se distribuye en general en empresas grandes, medianas y chicas. Esas son las dos preguntas que tenía registradas. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Perfecto. Juan, Recaredo, ¿quisieran hacer algún comentario final? Bueno, yo nada más agradecerles su presencia y confirmarles que estaremos la semana entrante siguiendo con esta labor informativa. También yo reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su interés en las noticias que genera AMIS. Esta semana tuvimos dos conferencias, la de robo de autos hace 2 días y la de hoy de COVID-19. Muchas gracias por su interés.
y pues desde luego que es muy importante toda la labor que ustedes hacen, la difusión y particularmente pues los beneficios que estamos dando por la cobertura solidaria que hemos dado para el personal médico. Cuídense mucho y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego.